El fútbol es un deporte de momentos, y algunos goles en específico hicieron que simples mortales se convirtieran en leyendas eternas del Olimpo del fútbol. Hoy vamos a recorrer esos goles, los más importantes de la historia, aquellos que marcaron un antes y un después en la historia del deporte rey. Voy a nombrar los goles más importantes de las ligas y copas más importantes a nivel internacional, repasando desde la liga brasileña hasta la inglesa, y desde la Libertadores y Champions hasta la Copa del Mundo. Por lo cual te invito a que hoy me acompañes a hacer un poco de memoria y a estudiar un poco. Y si pensás que me faltó un gol que merezca estar acá, por favor hacémelo saber acá abajo en los comentarios. Y como digo en mis videos, vamos a empezar bien rápido. Ya que tenemos mucho para cubrir, vamos a empezar con las ligas nacionales. Y como esto es Adriano Fútbol, y a mí Adriano me encanta el fútbol brasileño, vamos a arrancar con el Brasileirao. Y en mi opinión no hay duda alguna que el gol más importante del fútbol brasileño fue un 1 de junio del año 1980 en el Estadio Maracaná, que estaba totalmente reventado con 154.355 personas. Aquel día estaba en juego la final del Brasileirao de 1980. Se enfrentaba el Flamengo al Mineiro, en un infartante partido que terminó 3-2. Y le daría al Mengão su primer título nacional. Y el tercer gol del Flamengo lo marcó nada más y nada menos que el gran Pelé Blanco, el que para mí es el sexto mejor jugador de la historia de Brasil. Claramente me estoy refiriendo a Zico. Después hay otros que podemos nombrar, como el gol de Dadá Maravilha contra el Botafogo, el de Dirceu López contra el Santos de Pelé, o la semifinal del 79 del 3-2 del Inter contra el Palmeiras con un Paulo Roberto Falcao como la estrella de esa noche. Y de Brasil nos vamos directo a Argentina, donde también hay muchísimos goles para elegir, pero a mi pesar y teniendo que ser totalmente objetivo a la hora de decirlo, ya que soy hincha del club al que le hicieron el gol, tengo que nombrar el gol de Bochini en la final del Nacional 77-78, en el que se enfrentaba Independiente contra Talleres de Córdoba en la boutique de Barrio Jardín. Independiente iba perdiendo aquella final 2-1, y luego de varias expulsiones quedó con 8 jugadores en la cancha, pero de alguna forma el Bocha, que para mí es el mejor futbolista de la historia del fútbol argentino, logró marcar el 2-2 que le daría el campeonato al rojo ante el que era el mejor equipo de ese momento. Aquel Talleres contó con varios campeones mundiales en ese mismo año, como Galván, Oviedo y Valencia, y todos eran dirigidos por Roberto Saporiti, que luego fue ayudante de Menotti en el Mundial 78. Después podemos mencionar la Rabona de Infante, el gol de Maradona a River en el 81, el de Sanfilippo a Racing o el de Beto Alonso a Boca en el 86 con la pelota naranja. Y ahora sí vamos a cruzar el charco y nos vamos para España, donde podemos destacar muchos goles, pero nos podemos quedar con el gol de Godín al Barcelona en la 2013-2014 o la chilena de Hugo Sánchez contra el Logroñés. Pero me voy a quedar con el gol de Iván Zamorano contra el Deportivo La Coruña por el título del 94, donde logró consolidar al Madrid como el poderoso de la década. Y ahora nos dirigimos a la Vecchia Italia, donde la tengo muy difícil para definir el mejor gol. Puede ser el gol imposible de Maradona contra la Juventus, el de Marco Van Basten contra el Napoli, el de Pippo Inzaghi contra el Inter en el 2003, pero me quedo con el gol de Valentino Mazzola, el mejor jugador de los años 40 en todo el mundo contra el Bari jugando para el Torino, donde marcó el 1-0 final para que arranque la seguidilla de 5 torneos de primera división ganados en la década del 40, la cual terminó con uno de los momentos más tristes del fútbol, en el que los jugadores del Torino fallecieron cuando impactó contra la Basílica de Superga en Turín. Accidente que no dejó ningún sobreviviente. Vamos a repasar 2 ligas más. Primero, una repleta de historia como es la liga inglesa. Y en este caso me voy a tomar el atrevimiento de elegir un gol de la era Premier y otro gol de la primera división, o sea antes del 92. En la era Premier hay una cantidad abismal de partidazos, como el Arsenal United con Henry, Bergkamp contra el Newcastle, Salah contra el Chelsea, Agüero contra el QPR. Pero debo decir que el gol más importante de la Premier League fue la chilena de Wayne Rooney en el derby de Manchester. Un golazo que fue crucial para la gloriosa campaña del United. Y ahora, yéndonos al pre-Premier, tenemos que irnos hasta el año 1928, donde Dixie Dean con un golazo logró que el Everton se llevara el título de la liga. Temporada en la que el tipo hizo 60 goles. Y vamos a cerrar con el gol más importante de la liga alemana. Y nos tenemos que ir a la temporada 71-72. Donde Gerd Müller hizo no solo un gol, sino 3 goles ante su victoria del Frankfurt. Vamos a quedarnos con el último, que fue un partido definitorio para que Müller no solo saque campeón a su Bayern, sino que ayudó para que llegue a los 40 goles aquella temporada. Y con esto terminamos con las ligas y nos movemos directamente a las copas internacionales, donde vamos a comenzar con las de clubes y, por qué no, comenzando por todo lo alto con la Champions League, la que al igual que la Premier la voy a dividir en la fase Copa de Europa y la fase Champions League. Vamos a arrancar con el gol de la Champions.
donde tengo muy pero muy claro que el mejor gol es la volea de Zidane en la final de la Champions del 2002 contra el Bayer Leverkusen. Un gol perfecto en una final, no hay mucho más que discutir. Y ahora nos vamos a ir a todo lo que fue pre-Champions, o sea, antes del 92. Y la verdad que tuve muchísimas dudas para quedarme con un gol. Estaba entre el gol de Puskás o Di Stéfano en la Copa del 60, el de Di Stéfano también en el 56 o el de Best en el 68. Pero la verdad es que me quedé con el gol de Eusebio, que terminó con la racha del Madrid y que consolidó al Benfica como el mejor equipo de Europa. Y hablando de la Copa Interamericana, o también conocida como Mundial de Clubes, no puedo no nombrar el gol de Alberto Spencer contra el Madrid, el de Palermo al Madrid o el de Mineiro con el Sao Paulo contra el Liverpool en el 2005. Pero yo personalmente me quedo con el gol de O'Reilly Pelé contra el Benfica. Y ahora volvemos a Sudamérica para hablar del más importante de la historia de la Copa Libertadores. Y acá no saben lo que me costó elegir uno. Si el gol de Pelé en el 62, el de Riquelme en el 2007 o el de Alberto Spencer en la primera edición. Pero me quedo con el gol de Juan Fernando Quintero en la final contra Boca en el 2018. De los partidos más importantes de la historia de la competición. Y mira que me costó no poner el de Spencer, que sentó las bases, Y con este gol ya terminamos con los clubes y nos vamos derecho para las selecciones, donde vamos a repasar la Copa América, la Eurocopa y por último el más importante, el Mundial. El gol más importante de la Copa América es muy complicado de elegir. Puede ser el de Scaroni en el 94, el de Di Stéfano en el 47, el de Di María en el 2021 o el de Pelé en el 59. Pero yo me voy a quedar con el gol de Batistuta en la Copa América de 1991, que fue un gol que ayudó a Argentina a ganar a Colombia y cortar una sequía en la competición de 32 años para Argentina. En la Eurocopa es un quilombo decidir. Los tres candidatos son el gol de Platini en el 119 contra Portugal, en lo que iba a terminar 2-2, el otro gol de Zidane en la Eurocopa del 2000 en la semifinal contra España, en el que hizo un golazo de tiro libre, y el tercero con el que me voy a quedar es con el segundo gol de Van Basten contra la Unión Soviética. Un gol simplemente hermoso que le dio a Países Bajos su primer y único título de la Eurocopa. Y bueno, finalmente vamos a hablar del gol más importante de todos los tiempos, que al mismo tiempo obviamente es el más importante de la Copa Mundial de Fútbol. Y aunque haya otros candidatos como el de Pelé en el 58, el de Carlos Alberto en el 70, el de Iniesta en el 2010 o el de Zidane en el 98, o hasta incluso podemos considerar el de Di María en 2022, sin lugar a dudas el mejor gol de la historia de este hermoso deporte es el gol de Diego Armando Maradona un 22 de junio de 1986. Un gol en cuarto de final, pero que su contexto lo llevó a escalas inmensurables. Un gol hermoso que todos vimos hasta cansarnos. El gol perfecto que llevó a Argentina a ganar su segundo mundial en la historia. Y ahora sí terminamos, y espero que te haya gustado mucho el video. Y como te dije al principio, si sentís que me olvidé de alguno, por favor recordame cuál acá abajo en los comentarios. Les quiero agradecer a todos todo el apoyo que me estuvieron dando estos meses. Estoy tratando de que el canal crezca y bueno, le estoy metiendo ahora con los shorts como pudieron ver, pero bueno, ahora quería empezar a subir videos largos de vuelta. Así que bueno, gracias. Ay, me olvidé decirles, si llegaron a este punto del video, dejen acá abajo el gol más lindo que vieron en sus vidas. Quiero comprobar si lo vieron hasta el final. Ahora sí, como siempre te mando un abrazo de gol.